Bien, entonces, ¿en qué tema es en el que estamos trabajando? ¿Cuál es el último tema que vimos? Nos quedamos en el 1.5 y 1.6, análisis Ajá, de circuitos de una sola trayectoria y un par de nodos. ok. Voy a compartir pantalla para aquí eh, mencionar un sustento teórico sobre lo que hemos estado viendo y sobre lo que vamos a seguir viendo. ¿Ya revisaron lo que tenemos de teoría en el módulo? Sí, son, creo que ejercicios. Ajá. Y un mapa mental, ¿no? Ah, sí. Sí, correcto. Bien, ¿me dicen qué ven en su pantalla, por favor? Conexión Vemos de una resistencias en serie. Un apunte, con resistencias, como título, conexión de resistencias en serie. ¿Qué me significa esta figurita que tengo aquí? ¿Cómo la interpretan? Es un dibujo de cómo están dos resistencias en serie y dos en paralelo, ¿no? Ajá, Bueno, entonces, sí. Para serie, ¿qué tengo? Que la disposición es un elemento y enseguida tengo el otro. Es una sola trayectoria. Y para el paralelo tengo el inicio de un elemento y del segundo conectados a un solo punto. El final del primero y el final del segundo también conectados al mismo punto. Entonces, aquí tenemos que, nada más es un recordatorio rápido de esto de las conexiones de resistencias. Entonces, dice la nota, la figura muestra dos resistencias en serie alimentadas por una fuente de voltaje. Aquí tengo mis dos resistencias en serie y mi fuente de voltaje. Aquí le puse entre paréntesis FEM. ¿Qué dijimos que es la FEM? Fuerza electromotriz. Así Ajá, es. fuerza electromotriz. ¿Y qué más dijimos? Que es la diferencia de potencial exclusiva de las fuentes de energía eléctrica consideradas como elementos activos. Entonces, ¿cuáles son los elementos activos dentro de un circuito? Los que otorgan energía. Los que otorgan, los que generan la energía. Entonces, por eso es que aquí estoy poniéndola como FEM, ¿sí? Dice una fuente de voltaje V, las características de esta conexión son, 1, para viajar a través de la combinación se deben recorrer todos los elementos en sucesión. Entonces, para recorrer toda la trayectoria, puedo partir de cualquier punto y hago un recorrido, paso por la resistencia 1, la resistencia 2, la fuente, y llego al mismo punto. Entonces, recorro todos los elementos del circuito. 2, una batería conectada en extremos de la combinación da en general una caída de potencial diferente en cada elemento. Entonces, esta es una diferencia de potencial, una FEM, una elevación de potencial, y esta es la forma de representarla. Entonces, este punto me indica el punto de menor potencial y la punta de flecha el punto de mayor. Entonces, al tener un circuito cerrado, voy a tener la circulación de la corriente, y por ley de Ohm, voy a tener que el voltaje en la resistencia 1 es la resistencia 1 por la corriente, y tengo el voltaje 1 que es una caída de potencial. Y para la resistencia 2 tengo la misma corriente por la resistencia 2 y me da otra caída de potencial, ¿sí? 3, se mantiene la misma corriente en cada elemento. Entonces, características del circuito serie, todos los elementos están conectados uno detrás de otro, la corriente es la misma en todos los elementos y los voltajes son diferentes. Entonces, aquí, para obtener el valor de resistencia equivalente, se tiene que esta ecuación, ¿a qué ley pertenece esta ecuación que tengo aquí? Ajá. Ley de Ohm. Ah, no. Ah, ley de Ohm, exacto. Esa es la ley de Ohm. Voltaje sobre corriente es la resistencia. Dice, aquí he aplicado la segunda característica de la conexión, que es la ley de Kirchhoff, segunda ley de Kirchhoff, que es esta, el voltaje total aplicado tiene que ser igual a la suma del voltaje 1 más el voltaje 2, y de acuerdo a la ley de Ohm, tengo que el voltaje para la resistencia 1, ya mencionamos, es la corriente por la resistencia, el voltaje 2 es la corriente por la resistencia 2.
de tal forma que al sustituir por acá, tengo que es voltaje 1 igual a corriente total por R1 más corriente total por R2, y esto es igual a corriente total por R1 más R2, donde la resistencia equivalente va a ser el voltaje total sobre la corriente, como lo pusimos acá, o si de aquí despejamos la corriente, vamos a tener que la resistencia equivalente va a ser igual a R1 más R2. La resistencia equivalente de una conexión en serie siempre es mayor que la máxima resistencia de la conexión en serie. Entonces, mi resistencia total siempre va a ser mayor que cualquiera de los valores de las resistencias parciales. Esto es, para hallar la resistencia equivalente de una combinación en serie, se halla la suma algebraica de las resistencias individuales. Añadir más resistencias en serie significa que se obtiene menos corriente para la misma diferencia de potencial. ¿Por qué se obtiene menos corriente si yo añado más resistencia? Lo puedo explicar de esta ecuación. ¿Quién lo comenta? Porque la corriente es inversamente proporcional a la resistencia. Ajá, y si aumento resistencia, obviamente la corriente, como está en relación inversa, como ya dijo su compañero, se va a reducir. Aquí tenemos un ejemplo. Ahorita me interesa mejor pasar a los ejemplos que están aquí en el módulo. Tengo entonces, estas son las características de la serie. Vamos con la conexión en paralelo. La figura muestra dos resistencias en paralelo alimentadas por una fuente de voltaje V. Están en paralelo porque tengo los dos principios de los elementos conectados a un solo punto, a un solo nodo, y los dos finales conectados a otro nodo. Las características de esta conexión son: 1, se puede recorrer la combinación cruzando solo uno de los elementos. Entonces, si parto del punto A y quiero cruzar del punto A al punto B, puedo pasar nada más por la resistencia 1 y llegar al punto B. O puedo partir del punto A, pasar por la resistencia 2 y llegar al punto B. Es decir, aquí tengo tantas trayectorias como elementos conectados en paralelo tengo en el circuito. 2, aparece la misma diferencia de potencial V entre los elementos de cada elemento. Entonces tengo los nodos A y B, entre los cuales está conectada la fuente de voltaje, que es una elevación de potencial, una FEM, y este punto, a pesar de que aquí tengo una línea, a pesar de que aquí hay un cable, este punto es eléctricamente el mismo, ¿sí? Este punto está conectado al punto de mayor potencial de la fuente de voltaje, y el punto inferior, este nodo, a pesar de aquí también tengo línea, es el mismo punto eléctricamente y está conectado a el extremo negativo de la fuente de voltaje. Entonces, el voltaje entre A y B va a ser el voltaje en extremos de la resistencia 1, que aquí lo estoy llamando V2, es el mismo voltaje para la resistencia 2, que aquí, perdón, que el anterior es V1 y este es V2. Pero, ¿qué es lo que pasa con la corriente? Y esto se menciona en el punto número 3. El flujo de la carga se comparte entre los elementos, es decir, esta fuente de corriente, perdón, de voltaje va a estar impulsando a la corriente total. La corriente total, al llegar a este punto o nodo, va a tener dos caminos que va a producir la corriente I1, una porción, y la corriente I2. Es decir, aquí la corriente total se va a dividir de acuerdo a la cantidad de resistencia que tenga cada elemento. Para obtener el valor de la resistencia equivalente, se tiene que la resistencia equivalente es igual a voltaje total sobre corriente total, la misma ley de Ohm que mencionamos arriba. Aplicando la tercera característica de la conexión, es la primera ley de Kirchhoff, tengo que la corriente total, que es la que sale de la fuente y llega a este punto, va a ser igual a I1 más I2, y esto se comprueba a la hora de que recorro I1 por acá, I2 llegan a este punto, se vuelven a unir y vuelve a ser la corriente total. Esta es la ley de corrientes de Kirchhoff, en donde el enunciado, ¿qué nos dice? ¿Quién recuerda cuál es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Cuál es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff? Que Todo en lo cualquier que... A ver, ¿quién? Cintia, ¿ya lo iba a decir? Por Sí. favor. Que todo lo que entra es igual a lo que sale. Todo lo que entra es igual a lo que sale. Ya en términos más científicos, ¿qué es lo que entra? Bueno, ahí la corriente. Exacto. Entonces, la corriente que entra a un nodo tiene que ser igual a la suma de lo que sale. De hecho, aquí tenemos una división, ¿no? De corriente. Entonces, ahí vamos a tener
que la corriente se va a dividir, pero en el momento en que yo tome la salida, que sería del nodo, vamos a tener entonces que esa suma tiene que ser exactamente igual a la que entró. Les comenté la vez pasada que esta parte viene siendo una propiedad de la conservación de las cargas, ¿sí? Entonces la carga se puede mantener, no se pierde ni se destruye, lo único que hacemos es moverla, movemos la carga, ¿de acuerdo? Bueno, entonces aquí tengo que esta es mi ecuación de corriente, que es corriente 1 más corriente 2 igual a la corriente total, o la suma algebraica, que también la usamos en una representación, en un ejemplo pasado, es la corriente total menos la corriente 1 menos la corriente 2, tiene que ser igual. Ya sea que la expresemos como suma de corrientes parciales o ya sea que la expresemos como suma algebraica, sigue siendo la primera ley de Kirchhoff, ¿sí? Entonces, de acuerdo a la ley de Ohm, para encontrar la corriente parcial de cada elemento, voy a dividir el voltaje de ese elemento entre el valor de resistencia. Específicamente para la corriente 1, que es la que recorre la resistencia 1, voy a dividir el voltaje 1 entre la resistencia 1. Aquí lo tengo. Para la corriente 2, el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Y vean ustedes que todas estas ecuaciones que estoy planteando salen de lo que rotulé acá en el circuito, de lo que marqué aquí como corriente 1, voltaje 1, corriente 2, voltaje 2. Entonces, a la hora de que planteo ecuaciones, tengo que verificar que sea congruente con lo que tengo acá en el circuito. De aquí entonces sustituyo estas expresiones de corriente y voy a tener que la corriente total va a ser la corriente 1, pero la corriente 1 es el voltaje 1 sobre la resistencia 1 más el voltaje 2 sobre la resistencia 2. Como el voltaje es el mismo, de acuerdo a la segunda característica, puedo expresarlo como voltaje total en lugar de V1 y V2, y aquí factorizo el voltaje total de tal forma que dentro del paréntesis me queda 1 sobre R1 más 1 sobre R2. La R equivalente, por lo tanto, de acuerdo a esta primera ecuación, es el voltaje total sobre la corriente total. Si de esta ecuación despejo y este término lo paso entonces, más bien si despejo este término y paso el voltaje del otro lado, la corriente entonces va a quedar dividiendo y la resistencia equivalente va a ser 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Es decir, la resistencia equivalente es el inverso de la suma de los inversos de las resistencias en paralelo. Para hallar la resistencia equivalente de una combinación en paralelo, se suman los recíprocos de las resistencias individuales y se toma el recíproco de la suma resultante. Se entiende que esta es una ecuación para dos resistencias. Si el circuito tiene más resistencias en paralelo, pues voy a agregar acá los inversos de las otras resistencias. La resistencia equivalente es siempre menor que la resistencia más pequeña en la combinación en paralelo. Aquí, al contrario de la resistencia en serie, la resistencia equivalente en paralelo siempre va a ser menor que cualquiera de las resistencias individuales del circuito. Entonces, esos son tips o son parámetros o son consejos que yo debo tomar en cuenta a la hora de ir resolviendo problemas, porque si alguno de mis resultados no es congruente con esta regla, quiere decir que por ahí ando haciendo las cosas mal. Sumando más trayectorias para la corriente, obtenemos más corriente para la misma diferencia de potencial. Es decir, que aquí, conforme voy sumando resistencias, al contrario de la conexión en serie, voy a ir teniendo más, más resistencia y obviamente aquí como es inversa, pues voy a tener una resistencia más pequeña y esto me lleva a que la corriente se eleva. Es decir, voy a tener más corriente para una misma diferencia de potencial. Bien, quedan claras las reglas de obtener resistencia equivalentes en serie y en paralelo. Sí, mi. Sí, mis. Ok. Entonces, vamos por acá. Vamos a los ejercicios para que sigamos aplicando las reglas. Y veamos acá qué es lo que pasa. Déjenme abrir el archivo para este caso y para que veamos los demás ejercicios. Aunque dicen que ya por ahí los estuvieron viendo en
en Moodle, pero vamos a explicarlos por si quedó alguna duda o por si alguien no los ha visto. Vámonos yendo aquí con los ejercicios. Entonces, me dicen, por favor, qué es lo que ven. Un circuito serie paralelo, más conocido como mixto. Ujú. Ujú. Bueno, antes de pasar a me interesa que veamos otro ejemplo de lo que estábamos viendo la vez pasada. En donde teníamos presente una fuente dependiente. ¿Qué característica tenemos de las fuentes dependientes? ¿Recuerdan qué características y qué tipo de fuentes tenemos? ¿De corriente y de voltaje? Ajá. Este es el que me interesa. Este es el que me interesa que veamos. Aquí tengo entonces un circuito de qué tipo. Miss aún No no se está ve, compartiendo, ¿sí? Permítanme. Perdón. ¿Ahora sí? Ya, Miss. Ahora sí ya lo Sí, ven. ya ves. Ok, gracias. Entonces, otra vez. Estoy dentro del subtema 1.6. El subtema 1.6. En donde tengo el ejemplo 4, que es un circuito de un par de nodos con fuentes de corriente. Entonces, este es diferente a los que vimos anteriormente, porque en los anteriores veíamos fuentes de voltaje independientes. Ahora tengo una fuente de corriente independiente, y esta que tengo aquí, ¿de qué tipo es? De acuerdo a la simbología y a lo que tengo acá escrito. Es una dependiente de voltaje controlada por amperaje, por corriente. No, es de corriente. Es una fuente de corriente controlada por corriente o por y voltaje. controlada por voltaje. Es decir, aquí, este es mi parámetro de control, esta es la constante y esta es la unidad de medida. Entonces, el que define el voltaje, el que define el valor de mi corriente en amperes es el voltaje V0. Y este voltaje V0 lo tengo acá, en la resistencia de 4 ohms. Entonces ahí tengo mi voltaje V0. Este es mi parámetro de control. Y dice el enunciado, halle V0 en el circuito de la figura. Y la potencia disipada en la fuente controlada. Entonces, de acuerdo a ohm, voltaje, ¿a qué viene siendo igual? De acuerdo a ohm, voltaje, ¿a qué viene siendo igual? Intensidad sobre resistencia. ¿Seguro? Pero a ver, Resistencia por intensidad. Sí, perdón, intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia. Intensidad por resistencia, de acuerdo. Intensidad por resistencia. Entonces, para el voltaje V0, ¿qué voy a tener? ¿Qué resistencia tengo que involucrar? Si este es V0. ¿Cuál resistencia tengo que sustituir en la ecuación? ¿En extremos de cuál resistencia se encuentra el voltaje V0? La de 4. La de 4. Entonces aquí sería la corriente a través de esta resistencia por 4, ¿sí? ¿Cuánto vale esta corriente? 10 amperes.
Si es un circuito paralelo, ¿cómo se comporta la corriente? Lo acabamos de ver. En un solo Se va a sentido. dividir. ¿Cómo se comporta la corriente en un circuito paralelo? O cuando afirmo que son 10 amperes, este es un circuito serie. No, se va a dividir la corriente. No es un circuito serie, es un circuito paralelo. Y por lo tanto, la corriente se va a dividir. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay que tener cuidado con lo que observamos y las características que tenemos para el circuito. Entonces, aquí voy a marcar, de acuerdo como tengo la polaridad aquí para el voltaje, ¿qué decíamos de la referencia de los signos? El punto por donde entra la corriente es considerado positivo. ¿Recuerdan esa convención? Sí. Entonces, quiere decir que la corriente a través de esta rama, a la cual voy a llamar I, va en esta dirección, de acuerdo a la polaridad que tiene el voltaje. Aunque en la realidad yo sé que, de acuerdo al sentido que tiene esta corriente, esta fuente de corriente, y esta fuente de corriente independiente, y esta fuente de corriente dependiente, la corriente aquí va a subir, esto también sube hacia acá, y de este lado va a tender a bajar, porque estos son elementos pasivos, ¿sí? Entonces, la corriente real está marcada en línea azul. Ahora, ¿por qué estoy poniendo esta corriente y en color rojo? Porque la polaridad de mi voltaje me la están dando ya en el ejercicio, entonces tengo que seguir la polaridad del voltaje, que obviamente va a darme como consecuencia que esta corriente I mayúscula va a ser diferente a la que marqué en color azul. Bueno, pero eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, esta corriente me va a definir el voltaje V0 que me están pidiendo. Y me dicen, hay que encontrar este voltaje V0 y la potencia disipada en la fuente controlada. ¿Cuál es la ecuación para encontrar potencia en cualquier elemento, pasivo o activo? ¿Potencia igual a qué? ¿Cuál es esa ecuación? ¿Y cuadrada R? Eso es específicamente para la resistencia, pero me están pidiendo para la fuente. Voltaje por intensidad. Correcto, voltaje por intensidad. Entonces, ¿qué es lo que voy a poner aquí? Va a ser el voltaje que yo calculé en extremos de esta fuente, que sería entre este nodo y este, por la intensidad, y la intensidad es este valor. Una vez que yo ya determine V0, pues ya voy a estar en posibilidad de conocer cuánto vale esta corriente de la fuente controlada. Bien, ¿por dónde empezamos? ¿Qué es lo que tenemos que hacer primero? Rotular. No, ya está rotulado. Es Sí, nos falta rotular. Todavía nos falta rotular. Porque yo voy a necesitar un voltaje para poder encontrar corriente. ¿Estamos de acuerdo? Si yo rotulo y pongo este puntito acá arriba, estoy marcando el nodo superior. Y si rotulo este otro punto, que es el nodo inferior, en el nodo inferior, ¿qué habíamos dicho que siempre vamos a colocar? ¿O qué es lo que colocamos en el nodo inferior? Tierra. Es el nodo de símbolo referencia. de puesta a tierra. Puesta a tierra. Esto significa que el voltaje en este punto, ¿cuánto vale? 0. 0. Ok, esa es mi referencia. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a trabajar para encontrar la corriente que nos interesa. Y para encontrar la corriente en un circuito paralelo, ¿cuál ley aplico? ¿Cuál ley voy a aplicar? Esta ecuación que estoy escribiendo, ¿a qué ley corresponde? Corrientes de Kirchhoff. Exacto, entonces voy a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Cuál dijimos que es el enunciado de la ley de corrientes de Kirchhoff? Que la corriente que entra es la misma que sale. Entonces aquí, como en la aplicación de la ley de voltajes de Kirchhoff tengo referencias de polaridad, aquí voy a poner mis referencias para la corriente. Mis referencias. Les decía también que estas referencias son arbitrarias. Puedo ponerlas al revés. Entonces aquí estoy indicando
que la corriente que entra al nodo, obviamente mi nodo es el de acá, este es mi nodo de referencia porque este ya está aterrizado, todas las corrientes que entran las voy a considerar como positivas. Y las corrientes que salen del nodo, las voy a considerar negativas, ¿sí? Entonces, de aquí, ¿qué es lo que vamos a tener? Si observo acá en el circuito, a la hora de aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿qué voy a tener? ¿Qué corrientes entran? ¿Y cuáles son las que voy a considerar positivas? ¿Qué corrientes entran a este nodo? Entra la de 10 y la de 2 V0. Ajá, entonces aquí, corriente entrando positiva es la de 10 más la de 2V0. De acuerdo. Y la que sale, bueno, de acuerdo como lo rotulé, voy a tener entonces que todas están entrando, de acuerdo a esto, ¿no? De acuerdo a esto. Entonces aquí va a ser más I. Y esta suma algebraica tiene que ser igual a 0. Son 3 corrientes porque tengo 3 ramas. Entonces, en el paralelo tengo tantas corrientes como ramas en paralelo conectadas están en el circuito. Ahora, tengo que aplicar ley de Ohm para poder relacionar en esta ecuación en donde tengo esta incógnita que es V0 y esta incógnita que es I. Tengo que buscar una forma de relacionarlas porque nada más tengo una sola ecuación y 2 incógnitas. Entonces aquí la corriente va a ser igual, esta corriente que tengo acá va a ser igual a el voltaje V0 sobre la resistencia de 4, específicamente para este punto. Y voy a tener que, por lo tanto, el valor de 2V0, a la hora de sustituir, yo puedo obtenerlo si, no, aquí vamos a hacer otra cosa. Aquí vamos a hacer otra cosa. Bueno, hasta ahí en lo que he escrito, en lo que he planteado. ¿Preguntas? No, Miss. Ok, bueno. Entonces estamos con que vamos a trabajar esta ecuación para que me quede en función de una sola incógnita. Entonces aquí tengo 10 amperes de la fuente independiente. Son los 10 amperes de la fuente independiente más los amperes de la fuente dependiente, que sería 2 veces V0, más la corriente, esta corriente que marqué aquí en color rojo, que esta corriente, de acuerdo a lo que acabo de escribir acá arriba, será igual a el voltaje V0 sobre la resistencia de 4. Y esto viene siendo igual a 0. Entonces ya esta ecuación está en función de una sola incógnita, que viene siendo el voltaje V0. Entonces, si simplifico 2 enteros a cuartos, ¿cuánto que valen 2 enteros a cuartos? 8 cuartos. 8 cuartos más un cuarto. 8 cuartos más un cuarto. 9 cuartos. 9 cuartos. 9 cuartos de V0. Y esto igual a este 10. Lo paso del otro lado. Cambia su signo y me queda como menos 10. Entonces aquí ya despejo el voltaje V0. Y será igual a menos 10 por 4. Que es el que está dividiendo acá. Menos y 40 sobre 9. Exacto. Gracias. novenos. Menos 40 novenos de ampere. Eso es lo que, ay, perdón, de volt. Estoy encontrando voltaje, perdón. De volts. Menos 40 novenos de volts. Entonces, este voltaje V0, pues ya me da aquí la posibilidad de encontrar a la corriente I. Y de alguna forma, pues aquí ya contesté. Ya contesté en la primera parte, ¿no? En la primera parte me dicen cuánto vale V0. Aquí está, en el enunciado. ¿Cuánto vale V0? Y V0 lo tengo acá. V0 es igual a menos 40 novenos. Voy con la otra parte, que sería la potencia. Para la potencia necesito encontrar aquí, entonces, el valor de la corriente I. Y voy a tener entonces que aquí
la corriente I va a ser igual a 2 veces V0. 2 veces V0. 2 veces V0. Para poder encontrar aquí la corriente de la fuente, este valor. Entonces aquí sería que la corriente en la fuente independiente sería 2V0 va a ser igual a 2 por menos 40 novenos de volt. 40 novenos de volt. Entonces estos serían menos 80 novenos de amperes. Estos son amperes. Entonces ahí ya tengo la corriente que necesito para encontrar la potencia en la fuente, que es la otra parte que me preguntan. Pero yo necesito conocer el voltaje en extremos de la fuente. ¿Cuánto vale el voltaje en extremos de esta fuente? Lo tengo conocido. Multiplicaríamos 2 por el resultado de V0. V0 es el voltaje entre estos dos nodos. Bueno, aquí cuando multiplicamos 2 por V0 encontramos la corriente, es lo que acabamos de hacer, que es el valor de la corriente de esta fuente. Pero la pregunta es, ¿qué voltaje tiene esta fuente en sus extremos? ¿Cuánto vale este voltaje? Es decir, yo necesito el voltaje que está entre este punto y este. Este voltaje es el que necesito. ¿Cómo lo puedo encontrar? Si es un circuito paralelo. Es un circuito paralelo. ¿Cómo se comporta el voltaje en circuito paralelo? Se comportaría de la misma forma que el de las resistencias. Que el de las resistencias, que esta combinación de resistencias y que esta. Y entonces para la combinación de resistencias, ¿cómo encuentro el voltaje? O sea, este voltaje que está aquí es este voltaje que está entre este punto y ese voltaje que está entre este punto y este. Entonces, este voltaje, ¿cómo lo encuentro? Estas dos resistencias, ¿cómo están conectadas? Está una detrás de la otra, una después de la otra. Están en serie. Están en serie. ¿Cómo se comporta el voltaje en serie? Se divide entre las dos, dependiendo la resistencia. Exacto. Quiere decir entonces que el voltaje V, que está entre este punto y este, tiene que ser igual al voltaje V0, que es el que está en extremos de esta resistencia, más el voltaje en esta otra resistencia, que es la de 6 ohms, ¿no? Más el voltaje en la resistencia de 6 ohms, porque ambas están en serie. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener aquí? Que este voltaje V0 ya lo conozco, es este, menos 40 novenos. Para encontrar el voltaje en la resistencia de 6, yo necesito conocer forzosamente esta corriente I. Y esta corriente I, ¿cómo la determino? ¿La podríamos sustituir en la ecuación de arriba? Sustituyendo ya V0. Ajá, sí, aquí tengo el y valor. dejándola ahí para despejar I. Ajá, o tengo esta ecuación, vean esta ecuación. De aquí puedo calcular I, porque ya determiné V0. Y V0 es menos 40 novenos sobre 4. Entonces la corriente I va a ser igual a, haciendo las cuentas, nos queda menos 40 sobre 36. Ajá. 40 entre 36. Eso es lo que vale mi corriente I, que es la que necesito para encontrar este voltaje. Entonces, aquí vamos a ver. Vamos a sustituir y ya tengo el voltaje V0 es de menos 40 novenos. El voltaje en la resistencia de 6 va a ser igual a menos 40 36avos por la resistencia de 6, que es
por 6. Haciendo operaciones, este voltaje nos va a dar igual a ¿cuánto? Serían menos 11.11 volts. Ya tengo ahí entonces el voltaje. Finalmente entonces la potencia en la fuente va a ser igual a menos 11.11 volts por la corriente que determinamos acá, que son menos 80 sobre 9, y la potencia aquí finalmente nos va a dar de 98.5, perdón, 0.6 watts. A mí me dio .7, ¿no importa? No, no importa. Cuando hagamos cálculos, podemos tomar tres cifras después del punto y es válido, es nuestra referencia. 3 cifras, ¿de acuerdo? Bien, preguntas sobre este ejercicio, dudas. No, Miss, creo que nada más hay que volverlo a repasar. Ok. Acuérdense Sí, creo que no, Miss. Acuérdense que este queda grabado, ¿eh? Esto queda grabado y también va a quedar en módulo. Bueno, entonces vamos por acá con otra situación. Por aquí les voy a proponer un ejercicio para quien quiera participar. Para que quiera participar y resolverlo. Es este ejercicio. ¿Ven? A ver, échale un ojo. ¿Quién quiere participar? No se ve mis... ¿Quién dijo yo? Todos tienen acceso, ¿eh? ¿Quién participa? ¿Quién participa? Primero Buenos días. podríamos unir las resistencias que están, En clase. bueno, la de 10, 4 y 15. Ok. Perdón, estaba atendiendo una llamada. ¿Alguien sugirió algo? ¿Alguien dijo yo quiero participar? Es que en el primero tenemos una estrella delta, ¿no, Miss? ¿Están viendo que tengo aquí? Es que no está Bueno, no compartiendo. está transmitiendo. No vemos su pantalla, Miss. Díganme, por favor. A ver, entonces vamos con la compartición de pantalla. ¿Ahora sí lo ven? Sí, misma. Ok. Es que no es el mismo que mandó al chat de la llamada. ¿A poco? No, Miss, es diferente. No es muy diferente, profe. Demasiado. Perdón. Ya hasta nos habíamos espantado. Sí, el otro sí se veía algo complejo, pero... no está Sí tan lo mandó, mal. nomás que es el último. Sí lo mandé. A ver, chequenlo, por favor. No, Miss. No, ese no. No, todavía no.
pero están todos aquí presentes. Solo hay que cambiar Es que sí es la el mismo, página. pero Sí, es es la en el último, Ah, penúltima sí, cambien página. la paleta. Sí, porque este está en la hoja 4, miren. Es en la hoja 4 y este está en la hoja 1. Es el mismo. Ah, sí. Entonces cambien la paleta y pásense a la 4. Vamos de lo más sencillo a después lo más complejo, para que no se me espanten. Entonces, aquí tengo, ¿qué tipo de circuito es este? ¿Paralelo? Paralelo. Paralelo, es un paralelo. Muy bien. Y me dicen aquí que determinar el voltaje X en el circuito de la figura. El voltaje X es el que está en extremos de la resistencia de 20. Entonces, si es un paralelo, quiere decir que Bx va a ser el voltaje en extremos de esta fuente. ¿Qué tipo de fuente es esta? ¿Qué tipo de Fuente fuente es de esta? De corriente corriente. independiente. Siguiente. Fuente de corriente independiente. ¿Y esta fuente que tengo acá? Independiente. Igual de corriente. Fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. Fuente dependiente de corriente controlada por voltaje. El resultado de esta corriente está medida en amperes. Entonces es un paralelo, tengo el voltaje acá en esta resistencia igual a este, a Bx igual a este, igual a este. Y me piden Bx. ¿Quién quiere participar resolviéndolo? Todos unidos como un grupo mis. Ah, a poco, ¿sí? A ver, quiero ver que vayan escribiendo. A ver qué van poniendo. ¿Qué es el primer paso que tenemos que hacer? Rotularlo, ¿no? Rotular. Rotular. A ver quién lo rotula. Bueno, primero rotularíamos la resistencia de 10 ohms. A ver, escríbale. Ahora sí que tiene, es como si estuviera hasta en el pizarrón. Escríbale. Es que no se puede, mi. ¿Cómo? ¿A poco? No, se mi, puede? necesito darnos la opción de editar. ¿A poco? Ay, híjole, ¿y eso cómo se hace? Ah, la parte. Bueno, a mí en la parte superior derecha. Sí, ahí dice solo Dice- lectura. Ajá. Y ahí le pica y debe decir como permitir edición o algo así. Creo que le tenemos que pedir ¿cómo se dice? La solicitud. Solicitar acceso de edición. Pues, a ver, solicítenlo. A ver si le pongo aquí compartir. A ver, voy a agregar a todo el grupo, a ver si me funciona. A ver, se supone que mandó el enlace a sus correos. ¿Pueden verificarlo, por favor? Ok, mis. A ver, ahora inténtenle, por favor. No, A mí no no, me llegó, Inge. No, mis No, tampoco. mis. En cambiar. El lector, ahí donde dice Ahí lector. cámbiale, mi, a si no es lector. editor. Ok. Ajá. Entonces copio el enlace. Ahí. Y lo voy a mandar al chat, ¿de acuerdo? ya se puede editar, ¿ves? Ok. Bueno, todos lo mando aquí al chat. Ok,
Ok, sí, es que es la primera vez que hago esto, entonces por aquí me falla todavía esta opción. Entonces ya lo pueden editar. Ahora sí, entonces, ¿quién quiere hacer la primera parte, que es la rotulación? A ver. Bueno, lo pongo. Ajá, estoy esperando. Ahora sí que de cuenta que está en el pizarrón. Dibújale ahí. Dibuja ahí cómo va a rotular. Correcto. Acuérdense que antes siempre de rotular el voltaje, pongo el sentido de la corriente. ¿Cómo marcaría ahí la corriente? De acuerdo a la rotulación que hizo. Ok, voy. Perfecto. ¿Qué más? ¿Qué más? Acuérdense que en el paralelo ponemos los dos nodos. El nodo superior y el de referencia. Entonces, por favor, marquen los dos nodos. Ok, el de referencia, ¿cómo lo diferenciamos? ¿Qué le ponemos al de referencia? ¿Sería el de 20 ohms? El de referencia es toda la línea de abajo. ¿Mandé? El de referencia es todo este. Entonces, ¿qué le ponemos al de referencia? La La tierra, correcto. Bueno, entonces ya rotulé. Ya rotulé. Ahora, ¿qué sigue? Para encontrar entonces Vx. Vx ya quedamos que es este, y que de acuerdo con lo que puso su compañera también es V1, y es el voltaje que tengo acá. Bien, ya rotulamos. Ahora, ¿qué sigue? ¿Podríamos aplicar ley de voltajes de Kirchhoff? Ley de voltajes de Kirchhoff. ¿Para qué me sirve la ley de voltajes de Kirchhoff? ¿En qué caso aplico ley de voltajes de Kirchhoff? Señor Aldair Ángeles. Eso es para encontrar el voltaje total, ¿no? Ajá, y eso sería para un circuito paralelo o para un serie. Bueno, en este caso, eso sería como para... Híjole, como... Recuerdo que nos había dicho que en paralelo el voltaje es igual. Entonces, eso aplicaría para serie, ¿no? O sea, Ajá, la ley de voltajes de Kirchhoff se aplica para serie. Entonces, para el paralelo, ¿cuál ley aplicamos? Ley de Aplicaríamos de corrientes. Sí, ¿no? Exacto. La de Kirchhoff. Ley de corrientes de Kirchhoff. Entonces, aquí tengo que aplicar esta, que es ley de corrientes de Kirchhoff. Corriente, suma de corrientes, tiene que ser igual a 0. Bien, ¿quién aplica? ¿Quién aplica esta ley? ¿Quién escribe la ecuación para este circuito? De hecho, aquí nos falta marcar otra corriente, ¿no? Aquí marcó su compañera una, acá nos falta otra. Entonces vamos a decir que esta corriente que marcó su compañera la llamamos I1. Y esta corriente que marqué acá la llamamos I2. Entonces ya tengo ahora sí completamente rotulado el circuito.
Entonces, ¿quién escribe la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff? Antes de aplicarla, acuérdense que siempre vamos a poner nuestra referencia. Y vamos a decir que la corriente que entra al circuito, perdón, al nodo superior, es positiva. Y la corriente que sale del nodo, es negativa. Entonces, con estas referencias, ¿cuáles van a ser positivas y cuáles van a ser negativas? ¿Quién escribe la ecuación? ¿Quién rotuló? ¿Cuál es el nombre de la señorita que rotuló? Cintia. Cintia. A ver, señorita Cintia, dígame un número. Vamos a hacer un jueguito. Sería ahí, bueno, empezaríamos por la fuente de corriente. Ajá, digo, vamos a jugar un jueguito. Usted, señorita Cintia, dígame un número del 1 al 35. Aquí el número que usted me diga, voy a escogerlo de la lista y a él es el que le va a tocar escribir la ecuación de la ley de corrientes de Kirchhoff. A ver, señorita Cintia, dígame del 1 al 35, ¿qué número? El 11. El 11, Montiel, Héctor Hernández Montiel. ¿Sí está por aquí? Señor Héctor Hernández Montiel. Sí, aquí estoy. A ver, escríbanos, por favor, la ley de corrientes de Kirchhoff para el nodo superior de este circuito. Solo que teníamos que entrar al correo con el enlace, ¿verdad, Miss? Ajá. Es que yo entré desde que mandó y solo me aparece lectura. En el chat puse otra vez la liga. Entra al chat y entra a esa liga. Ok. Ya. Los demás vayan haciéndolo en su cuaderno y a ver, al final me muestran su cuaderno o vemos cómo trabajaron. Miss, en este caso, ¿tomaríamos un nodo aquí o tomaríamos ambos? Nada más el superior, No sé cómo ese de arriba. Ajá, ese nodo. Con respecto a ese nodo, voy a escribir ¿Con respecto a este? Exactamente, con respecto a ese. ¿Cómo me queda mi ecuación de ley de corrientes? Es que según esta entraría solo la de 2 amperes, Miss. Pues anótele, 2 amperes. 2. Para que vean lo difícil que para mí es darles clase en la tableta. Es que usted ya tiene habilidad, Miss. Usted es más inteligente que nosotros. Nosotros estamos todos mensos a comparado a usted, Miss. Bueno, es mucha tecnología para nosotros, Miss. Sí, exceso de tecnología. No, ustedes tienen la suficiente inteligencia porque ya llegaron hasta este nivel. Ya pasaron toda su preparación básica, la del bachillerato, ya están en ingeniería, entonces. Es hora de chocolate. Es que el mouse no es muy controlable a la hora de dibujar. Es que pasamos, no es lo gracias mismo, a Dios. Exacto, Miss. Gracias a Dios estamos aquí. Pues sí, nos hemos salvado de esta terrible enfermedad. Sí, Bueno, entonces ya puso acá su compañero el 2, que es el de la fuente. Y luego... Y uno va a ser igual. ¿Podría decir que Vx sobre 10, Miss? Sí, nada más que se me está adelantando porque todavía no acaba de escribir la ley de corrientes. Bueno, pero para... Ya solo, ¿cómo se llama? Sustituir ahí, ¿no? Perfecto. Entonces, I1 sería, ¿cómo me dijo? No puedo escribir. No se preocupen, miren, aquí tengo la opción de texto. Entonces, si pongo texto, entonces pongo acá y ahí aparece la ventanita. Y ahí puedo escribir con el teclado.
Bx, por ejemplo. ¿Sí? ¿Ya vieron? Entonces, aquí, por ejemplo, Bx. Entonces acá, ok, Bx sobre 10. Ese sí, uno. Luego estamos con I2, correcto. Bueno, ahí sí. Bx. Nada más aquí hay que tener cuidado. Este I2, ¿este es I2 o I1? No, he sido más que... Entonces si es I2, la resistencia por donde pasa la corriente Es 20. ¿cuál es? Entonces Es 20. Ok, corríjala, entonces ahí No es sé 20. si está difícil, mis. Ajá, entonces ahí es 20. Ok, entonces aquí son 20 nada más. ¿Los demás cómo van? ¿Ya acabaron? ¿Ya escribieron toda la ley de corrientes? Y es... Ahí en su cuaderno. Entonces ya aquí lo pondríamos En la ley de corrientes, correcto. Y aquí sería Vx sobre 10 menos Vx sobre 20 y ¿Igual a qué? ¿A qué voy a igualar esa ecuación? A 0, mis. a 0. Escríbale. Exacto. Entonces, Ya ese luego ya es. sería Ajá. Entonces ya ahí Vx tengo sobre... una sola ecuación con una sola incógnita, que es Vx. ¿Y qué es lo que me están pidiendo? ¿De acuerdo? Ya lo que tengo que hacer nada más es reducir, despejar y hacer las operaciones. Y listo. Los que están haciendo en su cuaderno, ¿ya hicieron eso? ¿Cuánto les da? Menos 2. No los escucho. Sí, menos 10. Daría un quinto, mis. Bueno, 0.2. No, por ahí algo anda mal. Revisa sus operaciones. ¿Cómo va con el despeje, señor Héctor? Creo que ahí Vx sobre menos 10 menos 20. ¿Cómo queda el despeje? ¿Quién ya hizo el despeje? No sé si esté bien en que den Vx sobre 10, es lo que estoy checando. Menos Vx sobre 10. ¿Cuál es el consejo que les di? Me conviene multiplicar toda la ecuación por 2 o por un número entero para que todo lo obtenga en enteros. ¿Qué números me convienen? Creo que por 2, ¿no? ¿Por 2? ¿Pero me van a dar enteros? No me dan enteros. No, la vi. Por 200, ¿qué les parece 200? Por 200. Ajá, entonces Sería... si multiplico por 200... Permítame, déjeme borrar aquí todo esto. Si multiplicamos por 200 sería... 2 por 200. 400. Escríbale. Daría 400. 370. Menos 400. Luego 200 entre 10. 20. 20 veces Vx. 20 Vx. Ajá. Menos 10 Vx. Igual a 370. ¿Cómo 370? Igual a 200. Sí. Es Vx. Si multipliqué igual fuera. No. 200 por 0. 200 por 0. Oh, sí, 0. 0. Tiene que estar igualado a 0. Sí, es verdad. Bórrele, póngale 0. 0. Híjole, el despeje lo voy a hacer acá arriba.
Ey. Entonces serían Aquí, mire, aquí 10, tiene espacio. Acá, 10, exacto. 10, sí, lo hace. 10 Vx igual a 400. Vx es igual a 400 sobre 10. Y Pero, ¿No sería menos 30? ajá, porque es menos 20 menos 10, Menos 10. Oh, sí, sí. menos 30. Sí. Menos 30. Menos 30 sobre 10. Sería A mí me salió que son menos 13.3. 40 tercios, ¿X? ¿no? 40 tercios, mis. Sí, 40 tercios o 13.33. Aquí no me salió, pero sí es 40 tercios. No está difícil. A mí me da 5.7. Ah, Miss, ¿no Sí. se debe contar la otra fuente? ¿La independiente? Ah, Profe, cierto. una duda, ¿no se agrega el punto 2 Cierto. Vx? Cierto, Es cierto. cierto, cierto. Cierto. Aquí en la ecuación de la ley de Entonces corrientes, aquí aquí nos faltó este término. Entonces, a ver, menos bórrele aquí. 0.2. Vamos a borrarle aquí y aquí lo pone. O donde guste, pero sí, sí hay que agregarlo. Sí. Déjeme borrar todo. Voy a estar mal esto. Aquí le falta un 0.2. De Vx. Igual a 0. Exacto. Pues yo hubiera borrado todo, nada más hubiera agregado el punto 2 Vx. Ya, pero bueno, adelante. Entonces ahora por 200, ¿verdad, mis? Toda la ecuación por 200, sí. Son 400 menos 40 Vx 10 Vx. Serían 40. 40. 2 por Ujú. 200. Sí, 40 Sí. Vx. No. 40, ok. Menos 40. Serían menos 90 Menos Vx. 90. Ujú. Igual a 400. Menos ¿Los 400. demás? ¿Los demás ya acabaron en su cuaderno? Ya, Miss, ¿cuánto me dijo que tenía que dar? 5.714. Ah, sí, ya. Correcto. ¿Quién es usted? Ah, Pérez Islas. Pérez Islas Christopher. Ok. Sí. Daría menos 40 novenos. Ajá. ¿No sería menos 70 Vx? Sí, porque 200 entre 10 no da 40. Sí, 200, ¿no? Ah, Sí, ok, es sí. 20. Es 20. Ey. ¿Cuánto tenía que dar, Miss? Perdón. Son 70, 5.71. Ah, sí. 70 Vx. Gracias, Miss. De nada.
Y creo que ya me sería 40 séptimos o 5.71. 5.71. Correcto. Ya después ya sería con O. ¿Son cuántos? ¿Qué unidades voy a poner ahí de medida? 5.71, ¿qué? Volts. Volts, correcto. Muy bien. A ver, usted mismo, señor Héctor. Dígame otro número del 1 al 35. 22. 22, señorita Kena Amayak Nava. Vámonos a la primera página. Es otro ejercicio propuesto. ¿Ya lo ubicaron? ¿Sí están, señorita Kena Nava? ¿Sí lo ven? Sí, Sí, mis. Señorita Kena, ¿sí está? Señorita Kena, ¿ya se fue? A lo mejor se le fue el internet. A ver, señor Héctor, deme otro número. A ver si está presente. O alguien que esté presente, que quiera resolver este. Pues primero lo rotulamos, Inge. Antes, como consejo, como paso, como primer paso, cuando tengo circuitos así que como medios complicados. Pues como decían anteriormente, mis juntar las resistencias, la de 10, la de 15 y la de 4, ¿Cómo las voy a juntar? sumándolas. ¿Todas están en serie? La de 10 y la de 15 están en serie, ¿no? En paralelo, y se le sumaría la de 4 que está en serie. Exactamente. Exacto. Ajá. Entonces, el primer consejo es primero redibujo o identifico conexiones y simplifico. Entonces, esta línea que está aquí es un solo nodo y es el principio de estas dos resistencias. Aquí están conectadas en el mismo punto, entonces en el inicio están en este punto, en el final están en un punto común. Entonces, 10 y 15 están en paralelo. ¿Qué otras están en paralelo? La de 2.4, bueno, pero esa no sería. ¿Cuáles otras están en paralelo? La de 9 y la de 6. Ajá. Aquí tengo, en un principio están conectadas a este nodo y sus finales, a pesar de que estas son líneas, eléctricamente es un solo nodo, sus finales también están unidos, entonces estas también están en paralelo. Entonces lo que tengo que hacer primero es encontrar el equivalente, ¿no? A este la voy a llamar resistencia paralelo 1. Y a estas otras dos que tengo acá, las voy a llamar resistencia paralelo 2. Entonces, ¿quién encuentra R paralelo 1? ¿Quién encuentra R paralelo 2? Da 3.6, la R paralelo 1. R paralelo 1. Entonces, aplicando la ecuación de resistencia en paralelo, ¿ya la habíamos aplicado en un ejercicio pasado? Resistencia paralelo 1 para dos resistencias es el producto de ambas sobre la suma. Sobre la suma. Sobre la suma. Entonces, son 36 entre 15. ¿Y dio cuánto? 2.4. 2.4 ohms. Y la resistencia paralelo 2. Da 6. Da 6. ¿Cómo escribiría la ecuación para R paralelo 2? Son 10 por 15 sobre 10 más 15. Son 150 sobre 25, son 6. 10 más 15. 6 ohms. Vale, entonces ya tengo ahí las resistencias paralelas, paralelo 2.
Y esto me va a permitir simplificar el circuito, que de hecho es lo que tengo que hacer, ¿no? Simplificar el circuito. Entonces, Rediseñar. simplificando el circuito, tengo aquí la fuente. En lugar de que esta esté solita, ya le voy a agregar uno en serie, que es la equivalente. Acá entonces, de esa segunda equivalente, la R paralelo 2 es esta. Y aquí tengo la de 4. Y de este lado voy a tener entonces a la otra fuente. Entonces, esta Le falta una fuente, ¿no? Sí. Espéreme tantito. Antes de esta resistencia, pero esta fuente de 3.1 amperes con esta de 1.4 amperes, ¿están en paralelo? ¿Esta fuente con esta? Sí. ¿Y si están en paralelo, las puedo reducir? ¿Qué? ¿Sí? ¿Cómo las reduzco? Sería 3.1 menos 1.4. Ajá. Porque 3.1 va hacia arriba, véanlo ustedes. Y Porque van de 1.4, exacto, con respecto a este nodo. Entonces serían 3.1 menos 1.4. 1.7. 1.7. Esta es de 1.7 amperes. Puedo reducir resistencias y puedo reducir fuentes, ¿sí? Para las fuentes de corriente, si estas están en paralelo, las puedo reducir. Para las fuentes de voltaje, si están en serie, también las puedo reducir, teniendo cuidado en sus polaridades. ¿Vale? Entonces esta que tengo acá, esta tiene un valor de 2.8. 2.8 amperes. Entonces, antes de, ni leímos el enunciado, lo primero que hacer es leer el enunciado. El enunciado Miss, que por disculpe, uno, ¿sí? tantito. En la resistencia 1, en donde sale 2.4, a mí no me salió lo mismo, Miss. Es 3.6. Sí. Sí. Chécale. Sí, es 3.6. También le da la 3.6, por favor. Yo anoté lo que me dijeron. Es que la de 2.4 es la de arriba. Es 3.6. Perfecto. Bueno, entonces decíamos que ni siquiera habíamos leído el enunciado y ya empezamos a resolver. Entonces es un error que comúnmente cometemos. Entonces dice el enunciado, por medio de la reducción de fuentes y resistencias en el siguiente circuito de la figura, determine Vx. Vx es el voltaje que está en extremos de esta fuente de 2.8 amperes. E Ix. Ix es la corriente que pasa a través de la resistencia de 2.4. Entonces estas son mis incógnitas. Vx e Ix. Entonces aquí ya tengo reducido un poco el circuito. De ahí, ¿qué más puedo hacer? Bueno, aquí no debo ¿Unir las poner- resistencias que están en serie? ¿Las puedo reducir? Bueno, solo la de Sí. al lado, la que quedó equivalente de 6 y la de 4. Entonces aquí esto es lo que me preguntan, Ix, y acá este es Vx. Esas son mis incógnitas. Bien, entonces aquí, esta es de 2.4, esta no la hemos modificado. Esta que calculamos es de 3.6. Esta que calculamos también es de 6 y esta es de 4. Entonces ahora esta de 2.4 con la de 3.6, ¿en qué están? ¿Cómo está la conexión? serie. En serie. Están en serie. ¿Quién calcula entonces esta que voy a llamar R serie 1? ¿Quién calcula R serie 1 y quién calcula esta que voy a llamar R serie 2? En la primera es 6, ¿no, Miss? 6 ohms. R serie 1 va a ser Y la entonces... segunda son 10 ohms. Ajá, es 2.4 más 3.6 y quedamos que es 6. Sí, 6, Miss. Y la R serie 2, me dijeron por ahí que es de 10, porque sumo 6 más 4, 10. Entonces vámonos a otra pizarrita y acá en la otra pizarrita vamos a ver cómo nos queda nuestro circuito. Aquí tengo entonces la fuente y la primera resistencia serie 1, la R serie 2 y la segunda fuente.
Entonces quedamos que esta fuente, a ver, esta fuente es de 1.7 amperes hacia arriba. Entonces aquí tengo 1.7 amperes hacia arriba. Esta R serie 1 nos dio de 6, ¿sí va? 6. Y esta nos dio de 10. Y esta que tengo acá, la otra es de 2.8 amperes hacia arriba. 2.8 amperes hacia arriba. Y los parámetros que quiero encontrar son IX que viene hacia abajo en la segunda rama. Esta es IX. Y esta es BX. Entonces ahora tengo un circuito más simplificado, es un circuito paralelo. ¿De acuerdo? ¿Cómo le hago para encontrar primero a BX o primero IX? ¿Qué encuentro primero, BX o IX? ¿Trabajo el circuito así como está? Dígame. Dígame. ¿Cuál fue la pregunta, Miss? ¿Qué calculo primero? ¿VX, el voltaje VX o la corriente IX? O puedo seguir simplificando el circuito. ¿Qué opinan? Pues podríamos... Primero sería la corriente, ¿no, Miss? Simplificarlo. A ver, la corriente. ¿Cómo calculo la corriente? IX. ¿IX igual a qué? Voltaje entre resistencia. ¿Qué voltaje sería voy a usar? VX sobre 6. VX sobre 6. VX sobre 6. Porque VX es igual para todos. Todos están en paralelo. Ok. Sí. Entonces. Miss, ¿qué le falta rotular? Exacto. Entonces, dice su compañero, IX es igual a VX sobre 6. Entonces, VX está acá y este es 6. Ahora, vamos a terminar de rotular. ¿Qué me falta en la rotulación? ¿Qué falta poner en la rotulación? Poner la el tierra. Sentido de la... Los nodos. Y el sentido. Los nodos. La polaridad. La tierra. Ajá. Exacto. Entonces, ahí termino de rotular. Aquí tengo una IX y aquí voy a tener otra corriente. Como este es un elemento pasivo, la corriente siempre va del nodo de mayor potencial al de menor potencial. Vamos a llamarla IY, nada más, porque no sabemos cuánto vale o cómo es. Bueno, entonces aquí la sugerencia hace un rato fue que primero encontramos la corriente IX, que sería voltaje X sobre 6. Pero no conozco VX. ¿Qué ley aplico? ¿Cómo le hago para encontrar VX? ¿Qué fue lo que hizo su compañero en el ejemplo anterior? Es corrientes de Kirchhoff. Ley de corrientes. Ley de corrientes de Kirchhoff. A ver, ¿quién quiere escribir ley de corrientes de Kirchhoff para este circuito? Voluntario, un voluntario. A ver, el señor Héctor, deme otro número porque hace rato no estuvo su compañera. Del 1 al 35. 19. María José Monroy. ¿Sí está? María José Monroy. Sí, aquí estoy. A ver, entonces, por favor, escriba la ley de corrientes de Kirchhoff para este circuito con respecto al nodo superior. Sí, voy. Por favor. Los demás vayan escribiendo en su cuaderno y vayan haciendo el cálculo de VX. Inge, ¿podría quitar su de los lápices? Porfis. Listo. Gracias.
A ver, como veo que se le dificulta, yo escribo y usted me dicta. ¿Qué le parece? Señorita María José. Sí, está bien. ¿Sí? Ok. Entonces, yo escribo y usted me dicta. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo escribo la ley de corrientes? Es la sumatoria de la intensidad, ¿no? Igual a 0. La C de intensidad es igual a 0. Ajá, ¿qué más? Tenemos que escribir las referencias. Sí. Ajá. La referencia. ¿Qué referencia va a tomar? Es que la intensidad de entrada es positiva. Sí. Y la intensidad de salida es negativa. Ok. Listo, ahí está mi ley de corrientes de Kirchhoff y mis referencias. Ok, luego, ¿qué más? Usted mismo lo está diciendo aquí. Hay que ver el circuito. ¿Cuáles son las corrientes que entran al nodo de arriba? A ver, dígame. Los 2.8. 2.8. Y la de 1.7. Y la de 1.7. Entonces, ambas positivas. Ambas van hacia arriba. Ok, luego. Luego sería Vx. Entre la... De la resistencia 6. La resistencia. ¿Cuál resistencia? Pero sería menos, ¿no? Menos, ajá. Vx, ¿entre cuál entre resistencia? 10. ¿Entre cuál? ¿Entre 10? Sí. Entre la de... Ajá. Sí. ¿Qué más? Y otra igual, pero con la de 6. Con la de 6. Vx sobre 6. Vx sobre 6. Ya, ¿qué más? Y lo igualamos a 0. Igual a 0. Lo igualamos a 0. Correcto. ¿Qué más hago, señorita María José? Ahorita ya es despejar para Vx. Bueno, sumamos 2.8 más 1.7. Buscamos un número que nos dé enteros, ¿no? O sea, sumamos los valores de las fuentes. Y buscamos un número. ¿Qué número me conviene? 60. Ok, entonces 2.8 más 1.7 por 60. ¿Cuánto nos da? 270. Gracias. Háganme bien las cuentas, si no después me reclaman por acá. Por favor. Entonces, 270. Luego sería menos Vx que multiplica 60 entre 10. A 6. 6. Aquí sería 6 Vx. Luego. Menos 10 Vx igual a 0. Luego, ¿qué me queda? Ahora sí ya es despejar. Menos 16 Vx. Menos 16 Vx. Antes de despejar, acuérdense que lo más conveniente es simplificar lo más que pueda la ecuación. Menos 270. Entonces sumo todo lo que contiene Vx, que serían menos 16. Lo tengo y lo paso del otro lado y ahora sí, despejo. Entonces, antes de despejar, siempre primero simplifico. Entonces sería Vx menos 270 sobre menos 16. ¿Cuánto nos da aquí Vx? 135 octavos. Y ya sería sobre más 16, ¿no? Porque está pasando ya al otro lado, ¿no? De negativo a positivo. Cambia el signo cuando tendría que ser positivo, ¿no? No, porque pasa dividiendo. Exacto. Cambia con la operación que está. A ver, Nada más acuérdense, cambia de la operación. Acuérdense que cuando estás sumando o restando, al pasar del otro lado cambia el signo. Pero cuando estás multiplicando o dividiendo, se va con todo y su signo. Se va con todo y su signo. Multiplico, Es que en la anterior era menos 70 y lo pasó a 70. Entonces yo creo por eso también. A ver. No, lo dejaron igual porque le quitaron ¿En el ejercicio anterior? ¿A qué? ¿En este? ¿Se refiere a este? Porque ahí también era menos 400, pero no se lo pusieron. Sí lo tiene. Era menos 70.
¿Qué Y tiene el arriba era signo menos menos? 400. Bueno, se supone que era ese. A ver, Bueno, sí es acá. ese. Sí, porque lo cambio de lado. Sí. Así, aquí está, menos 400. Y arriba acá igual lo tiene. me Chiquitito, queda pero lo menos tiene. 70, aquí. Menos 70. Y Y bueno, ahí lo pasaron a aquí está. 70 Ya. positivo. A lo mejor Ok. por eso hubo el problema. Sí, exacto. A ver, entonces para que quede bien escrito. Entonces que apenas se ve, lo quitamos y lo ponemos en abajo. ¿Ok? Ahora sí ya. Entonces sí, nos da positiva la operación. Lo mismo entonces va a pasar acá, ¿no? Entonces aquí Vx, ¿cuánto da? 135 octavos. Y en decimal 16.8. Sí, Ajá, mis exactamente. 16.8. Ahí, Miss, ¿qué es conveniente? ¿Dejarlo en decimal o dejarlo en fracción? Como les sea más fácil manejarlo. A su gusto. Bueno, entonces aquí resulta que ya tenemos el voltaje Vx. Luego, ¿qué nos falta encontrarse ahorita, María José? Revisemos acá el enunciado. Me dicen que hay que encontrar Vx e Ix. Ix está entonces en la segunda rama. Entonces aquí está Ix. ¿Cómo encuentro ahora Ix? Señorita María José, ¿sigue ahí? Sí, sigo aquí. Voy. Ya habíamos escrito por aquí una ecuación. ¿La ven? Sí, ya solo es sustituir, ¿no? Ya nada más es sustituir 16.87, que es lo que nos dio Vx, sobre 6. ¿Cuánto da aquí la corriente? 2.8, mis. 2.81. 2.81. Correcto. 2.81 amperes. Y ya tengo entonces aquí la corriente. ¿Preguntas? ¿Dudas sobre este ejercicio o sobre el anterior? No, Inge, todo bien. ¿Todo bien? Creo que no, Miss. Todo nos tiene que Ya dar en sí. positivo, no tanto voltajes como ahorita los amperes, todo, ¿verdad? ¿Que nos tiene que dar positivo? Ajá, sí, digo, no. O si se No nos queda necesariamente. está mal, o también se puede. Se puede interpretar. Si nos diera por acá, aquí, ay, ya le cerré. Si nos diera por aquí la corriente negativa, sabemos que eso significa que el sentido que supusimos es contrario. Y si el voltaje nos da negativo, quiere decir entonces que la rotulación es contraria, que el voltaje es más positivo abajo que arriba. O sea, no necesariamente estamos mal, sino que las polaridades o en el los sentidos... pasado, bueno, en el pasado quisimos ver que teníamos igual valores negativos, pero a la hora de ir resolviendo ya convertía en positivo el resultado. Ajá. Sí. Correcto. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda más? Pues creo que no, Miss. ¿No? Bueno, pues vamos a dejar hasta aquí la sesión.